Imagina por un momento que la vida puede ser un laberinto de sombras, donde cada rincón esconde un dolor que nunca pediste llevar. Hoy conocerás a Cecilia, una mujer que enfrentó el infierno cuando era niña, y contra todo pronóstico, encontró una luz donde muchos solo verían oscuridad. Su historia no se trata solo de supervivencia, se trata de una pregunta que lo cambió todo, un grito que resonó más allá de la tumba y una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Cecilia nació en East Palo Alto, un pequeño pueblo de California, donde la infancia debería estar llena de risas y juegos, pero para ella estuvo marcada por algo muy diferente. Mientras otros niños soñaban con salidas familiares y noches de juegos, su realidad era otra. Su abuela, una mujer de fe inquebrantable, se empeñaba en llevarla a la iglesia todos los domingos, viernes por la noche e incluso a las reuniones del coro de niños. Era el único refugio en un mundo donde su propia madre, adicta a la heroína, parecía haber olvidado lo que era amar. A los 8 años, Cecilia descubrió que el monstruo no estaba debajo de la cama, sino que vivía dentro de la casa. Un día, mientras jugaba en la acera con un niño del barrio, la llamaron para entrar. La voz que la llamó no le trajo cariño, sino más bien una invitación a la pesadilla. Durante años, tuvo una esperanza silenciosa, que algún día su madre se enteraría de lo que estaba pasando y todo terminaría. A los 10 años, finalmente surgió la pregunta, ¿te está haciendo eso? Cecilia apenas podía creerlo. Era el momento que había estado esperando desde que tenía 8 años, la oportunidad de ser salvada. Con el corazón acelerado, ella respondió que sí, segura de que ahora todo cambiaría. Pero la reacción de la madre fue un movimiento de cabeza, un «está bien», murmurado y un silencio que dolió más que cualquier palabra. No hubo abrazo, no hubo protección. Solo más abandono. Lo que vino después fue aún peor. En algún momento, la propia madre se unió al verdugo. Cecilia y una de sus hermanas fueron llamadas a una habitación en la parte trasera de la casa, un lugar que debería haber sido seguro, pero que se convirtió en una escena de terror más. ¿Cómo puedes confiar en aquellos que se supone deben protegerte? La fe, que alguna vez fue su refugio seguro, comenzó a flaquear. A los 12 años ya me preguntaba, si Dios está conmigo, ¿por qué esto no para? Aún así, iba a la iglesia porque era el único lugar donde sentía que tal vez alguien la vería. Un viernes por la noche, cuando el autobús de la iglesia ya estaba tocando la bocina en la calle para recogerla, Leo, el hombre que la destruyó, tomó una decisión por ella. «Quédate», dijo, como si ella tuviera otra opción. Y ella se quedó. No por miedo, sino porque, tras años de abuso, el cerebro humano es capaz de cosas terribles. Lo que llaman síndrome de Estocolmo no es debilidad, es supervivencia. Se identificó con quienes la lastimaron, porque era la única realidad que conocía. El autobús partió. Y pasó lo peor. Entonces un insoportable dolor de cabeza la derribó. En el dormitorio de atrás, acostada en la cama, sin poder ni siquiera ir al baño, tuvo un sueño que nunca olvidaría. Estaba en un lugar oscuro, sin piso, sin paredes, solo un trono frente a él. Alguien estaba sentado allí, una silueta que no podía distinguir, pero que emanaba una presencia siniestra. De repente, una voz resonó en su mente, una disputa que no era suya, pero que la involucraba. Satanás le pedía a Dios su alma. Y entonces, como un trueno en su pecho, una palabra cortó el aire, no. No fue un susurro, fue una explosión de poder, un no que resonó en cada fibra de su ser. El grito que vino a continuación, el aullido de frustración de ese ser oscuro, quedó grabado en su memoria para siempre. Ese sueño lo cambió todo. Porque cuando eres niño y el mundo te enseña que no vales nada, que hasta tu madre te entrega al mal, empiezas a creer eso. Pero ahí, en ese momento, Cecilia comprendió que había alguien más grande que la amaba. Alguien que luchó por ella, incluso cuando ella no podía luchar por sí misma. Esa revelación permaneció con ella por el resto de su vida, dándole un sentido de valía que nadie podría quitarle jamás. Los años siguientes fueron una sucesión de dolores y pérdidas. A los 14 años, su madre murió de una sobredosis y Cecilia apenas sintió tristeza, solo ira y un inmenso vacío. No fue al funeral. Las hermanas se fueron a vivir con su abuela, pero ella, aún atrapada en ese ciclo de abuso, fue llevada por Leo a una cabaña cerca de Napa. Allí quedó embarazada de su hijo, Ramey. Y fue él, ese bebé que ni siquiera sabía que le salvaría la vida, quien finalmente la sacó de ese infierno.
Hoy, Cecilia mira hacia atrás y ve que, incluso en los momentos más oscuros, había una mano invisible guiando sus pasos. Su historia no trata sobre victimización, sino sobre resistencia. Es la prueba de que, incluso cuando el mundo te dice que no importas, hay una fuerza mayor que te eligió. Y esa fuerza, como quiera que la llames, nunca te abandona. Sobrevive, te apagas. Es un mecanismo de defensa, una forma que tiene el cuerpo y la mente de protegerse cuando no hay escapatoria. Pero el problema es que, incluso después de que pasa la tormenta, estos fragmentos permanecen pegados a ti. Como fragmentos de vidrio que llevas sin darte cuenta, hasta que un día, sin previo aviso, cortan profundamente. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Años más tarde, cuando mis hijos tenían sus propias vidas, me encontré parada en la cocina, oliendo un perfume barato que no estaba allí. O me despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, convencido de que había alguien en la habitación. No fue un sueño. Fue real. O mejor dicho, era la realidad que mi cerebro se negaba a olvidar. Los flashbacks llegaron sin pedir permiso, como si el pasado hubiera decidido que era hora de recordarme que él nunca se había ido. Y luché contra esto solo, durante mucho tiempo. Porque así es como lo hacemos, ¿no? Nos tragamos el dolor, ponemos una sonrisa en nuestro rostro y decimos que todo está bien. Pero no fue así. Yo no lo estaba. Hasta que un día, en 2017, me di cuenta de que ya no podía fingir. No para mí. No para Dios. Estaba exhausto. No por trabajar, no por cuidar la casa, no por ser madre, sino por cargar con un peso que no era mío. Fue entonces cuando decidí pedir ayuda. No fue fácil. El orgullo es un enemigo silencioso que susurra que eres lo suficientemente fuerte, que no necesitas a nadie. Pero sabía que si no hacía algo, me iba a ahogar. Entonces llamé a mi médico y le dije, necesito ayuda. No estoy bien. ¿Y sabes qué pasó? Dios ya estaba allí, esperando este momento. Él nunca nos deja, incluso cuando pensamos que estamos solos. Me ingresaron en una clínica en Walnut Creek. Al principio fue aterrador. No quería que mis hijos lo supieran, no quería que nadie lo supiera. Pero en ese lugar algo cambió. No fue magia. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y doloroso de desenterrar recuerdos que había enterrado profundamente. Pero por primera vez no estaba solo en esto. Había terapeutas, médicos, personas que entendían lo que era vivir con el peso del trauma. Y, sobre todo, estaba Dios. Fue allí donde comencé a comprender que lo que sentía no era debilidad. Fue supervivencia. Fue una prueba de que incluso cuando el mundo intentó quebrarme, yo no me dejé destruir. Y, poco a poco, aprendí a reconectarme con la niña que había sido, con la mujer en la que me estaba convirtiendo. Estaba aprendiendo a dejar que Jesús entrara en los lugares más oscuros de mi alma, aquellos que tenía encerrados bajo llave. ¿Y sabes lo que descubrí? Que el Espíritu Santo no es solo un consuelo lejano. Él es real. Él está ahí, en los momentos en los que no puedes más, cuando las lágrimas no paran de caer, cuando no sabes cómo vas a dar el siguiente paso. Él toma tu mano y susurra, estoy aquí. No estás solo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada recaída, cada momento de desesperación fue parte de un plan mayor. No porque Dios quisiera verme sufrir, sino porque sabía que necesitaba pasar por eso para comprender verdaderamente lo que significaba ser amado. No por lo que hago, no por lo que logro, no por lo que ofrezco a los demás, sino simplemente por quien soy. Y esta es la lección más importante que me llevo, la curación no es lineal. No es un camino recto, sin obstáculos. Está lleno de curvas, de caídas, de momentos en los que crees que no lo lograrás. Pero si te permites ser vulnerable, si dejas que Dios entre en los lugares donde más te escondes, Él convierte el dolor en fuerza. Convierte las cicatrices en testimonio. Porque al final del día, mi historia no se trata de lo que me pasó a mí. Se trata de lo que elijo hacer con él. Y elegí vivir. Elegí creer. Elegí dejar que Dios me mostrara que, incluso en los días más oscuros, hay una luz que nunca se apaga. ¿Y esa luz? Ella está en mí. Ella está en ti.
Está en todos nosotros. Pero la verdad es que, durante mucho tiempo, no creí que pudiera hacerlo. Y esa capacidad de desconectar de la realidad, que aprendí en la infancia, acabó quedándose conmigo. Bhagat fue una bendición. Siempre me mantuvo lo suficientemente equilibrado para criar a mis hijos y darles un hogar seguro. Pero había un vacío dentro de mí, un profundo abismo donde mi alma parecía incapaz de tocar el Espíritu de Dios. Durante años, fue como si extendiera la mano en la oscuridad, buscando algo que no podía alcanzar. Una sensación de vacío, de ausencia, incluso cuando gritaba. Hasta que un día, casi sin esperarlo, algo cambió. Estaba viendo un vídeo de un famoso director de coro, ahora no recuerdo su nombre, y sonó una canción. Una mujer cantaba sobre sus luchas, su dolor, y, de repente, algo en mí hizo clic. Fue como si una puerta se abriera, aunque fuera por un instante. Sentí una conexión, una chispa entre mi alma y el Espíritu Santo. No fue algo grandioso, no fue como algunos lo describen, ese calor abrumador, como aceite derramado sobre tu cabeza. Pero fue real. Y desde entonces, he estado buscando esto todos los días. No sé si así debería ser. No sé si algún día sentiré esa plenitud de la que otros hablan. Pero sé que Dios está ahí. Sé que Él me ama. Y si esta es mi prueba, mi viaje, entonces a eso me voy a aferrar. Seguiré pidiendo, buscando, clamando por más. Porque creo que la fe no es algo que uno siente todo el tiempo, es algo que uno elige, incluso cuando no lo siente. Y elijo creer. Elijo confiar en que algún día esta conexión será tan natural como respirar. Porque al final, no estamos aquí para experimentar solo fragmentos de la gloria de Dios. Estamos aquí para caminar hacia ello, paso a paso, hasta que un día, estemos ante Él en toda su plenitud. Sin dolor, sin dudas, sin abismos. Simplemente amor. Solo luz. Simplemente alegría infinita. Y mientras ese día no llega, seguimos luchando, seguimos buscando. Seguimos creyendo que Él está obrando en nosotros, incluso cuando no lo vemos. Ahora bien, si estás pasando por algo similar, ya seas un niño que todavía no entiende por qué la vida duele tanto, o un adulto que carga con heridas de un pasado que no elegiste, quiero decirte una cosa, no te rindas. No te sueltes. Porque sí, la vida es una lucha diaria. Pero sin Dios, sin Jesús a tu lado, esta lucha se vuelve insoportable. Lo sé porque he estado allí. Miré hacia el abismo y pensé que no había salida. Pero Él estaba allí. Incluso cuando no lo sentía, Él estaba allí. Mucha gente dice, aguanta. Pero nadie explica qué sostener. Y la respuesta es sencilla, aférrate a Jesús. Aférrate a Dios. Puede parecer un cliché, puede parecer obvio, pero es la verdad más profunda que existe. Si no sabe por dónde empezar, tome una Biblia. Si la fe parece distante, busque referencias, Julie Green, Randy Kay, Chuck Missler, personas que el Espíritu Santo pueda usar para guiarlo. Pídele que te muestre el camino. Él responderá. A veces de maneras que ni siquiera esperas. Porque la fe no es un sentimiento constante. Es una elección diaria. Y si yo, con todas mis dudas, pude hacerlo, tú también puedes. ¿Puede? Solo necesitas aferrarte a Él. Y cuando surja la duda, y vendrá, recuerde, la armadura de Dios no es una metáfora bonita. Es una necesidad. Efesios 6 nos dice que nos pongamos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Porque el enemigo está al acecho, tratando de robar nuestra paz, nuestra fe, nuestra esperanza. Pero no estamos desarmados. Tenemos la palabra. Tenemos oración. Tenemos el poder de hablar con Dios como si Él estuviera a nuestro lado, porque Él lo está. A veces puede resultar extraño hablar con Jesús como si fuera un amigo. Pero cuanto más lo haces, más natural se vuelve. Y cuanto más lees la Biblia, más comprendes que no es un libro viejo y complicado. Es el manual de por vida. Instrucciones básicas antes de abandonar la tierra, como dicen. Eso es todo lo que necesitamos. Y si todavía no sabes por dónde empezar, empieza poco a poco. Una oración. Un verso. Una pregunta. Dios no exige perfección,
solo te pide que te acerques más. Y cuando lo hagas, Él te encontrará. Incluso en la oscuridad. Incluso en el vacío. Incluso cuando no sientes nada. Porque al final lo que importa no es cómo nos sentimos. Es en quién confiamos. Y confío en Él. Incluso en los días en que la fe parece frágil. Incluso cuando el abismo parece mayor que la esperanza. Porque Él es mayor. Él es fiel. Y Él nunca nos abandona. Entonces, si hoy estás luchando, si el dolor parece insoportable, si la soledad te oprime el pecho, respira. Y recuerda, no estás solo. Dios está contigo. Y estoy orando por ti. Porque este viaje no es fácil, pero vale la pena. Y un día, cuando estemos ante Él, miraremos atrás y comprenderemos que cada lágrima, cada duda, cada lucha nos trajo hasta aquí. Hasta entonces, agárrate fuerte. Aférrate a Jesús. Y repite conmigo, como me enseñó mi abuela, como una oración que nunca falla: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén.